Este mes del amor y la amistad es un buen tiempo donde nosotros podemos reflexionar más que nada sobre el amor de Dios hacia nosotros. Y cuando tú tienes el amor de Dios derramado en tu corazón, entonces es más fácil amar a las demás personas. Entonces, el amor no se demuestra solo con regalos, con globos, con chocolates. El amor es algo más, ¿verdad? El amor no son pataditas en el corazón, como mucha gente dice, pues es que no siento nada, por eso no doy amor. Bueno, pues hace 8 días el pastor mencionó algunos tipos de amor: el amor eros, el amor filial, el amor ágape, que es el amor de Dios, y él nos prácticamente en pocas palabras nos explicó lo que es cada uno de este tipo de amor. Pero Dios nos diseñó para amar y para ser amados. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Dios te creó para ser amado, pero también Dios te creó con la capacidad de amar a otras personas y no solamente a tus papás o a tus hijos. Dios nos ha dado la capacidad de amar a toda la gente, sea buena o sea mala. Hay algo que Dios ya puso en tu corazón para que tú puedas dar de ese amor, porque Dios es el creador del amor. No son las festividades, no es la gente, es Dios el creador mismo del amor. Así que hace algunos días que celebramos esta fecha, yo me acuerdo que tomé un taxi el mismo día 14 de febrero, yo tuve que tomar un taxi para ir a mi casa, y el taxista que me llevó, lo primero que me dijo fue: qué aburrido el día de hoy. Y le dije: ¿por qué? Dice: pues sí, dice, porque hay la gente tan cursi, con sus globos, con sus chocolates, y mañana qué. Y le dije: bueno, pero pues es un día para celebrar. Y de este lugar a mi casa, el taxista se quejó de lo aburrido y de lo cursi que es el 14 de febrero. Bueno, pues hay para todos, ¿no? Entonces, en ocasiones confundimos amor con enamoramiento, o confundimos tolerancia con amor. También en cuanto a nosotros como parejas, pues muchas veces nos acostumbramos a vivir juntos, pero el amor, ya no hay amor, ya no se expresa amor, el amor, ¿verdad? Y muchos viven, como dijo también el pastor hace 8 días, muchos viven juntos por costumbre o porque no les queda de otra, o por los hijos, o porque no tienen a dónde irse a vivir. Sabes que hay muchas parejas que a veces la mujer es maltratada y se le pregunta: ¿y por qué no te vas a vivir a otro lugar? Y dice: pues porque no tengo a dónde irme, ¿verdad? Y entonces se acostumbran a vivir en ese ambiente de aburrimiento, o en ese ambiente de estrés, pero porque han dejado morir el amor. Sabes que el amor hay que alimentarlo todos los días, todos los días, todos los días tú tienes que alimentar el amor que Dios te ha dado. Entonces, muchos lo hacen porque no saben amar, y una de las razones es porque no se aman a sí mismos, siempre se están criticando a sí mismos y no se aceptan tal y como son. Así que vamos a dar inicio a esta plática con estas 4 preguntas. Vamos a hacer un ejercicio y estas 4 preguntas dicen así, y yo te voy a pedir que las vayas contestando, no las leas de jalón. Vamos a leer la primera, dice: ¿cómo te describes a ti mismo? Es un test. Tú piensa, ¿cómo te describes a ti mismo? Si ahorita entrara una persona y te empezara a hacer una encuesta y te hiciera esta primera pregunta: ¿cómo te describes a ti mismo? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería tu primera respuesta? ¿Cuál sería? Piensa. ¿Te consideras una persona simpática, alegre o amargado? ¿O responderías: ay, no, yo soy muy enojón? ¿Cómo te describes a ti mismo? Ay, soy muy trabajador. No, soy muy carismática. ¿Cómo te describirías? Así de rápido, con una sola pregunta, ¿verdad? La 2 dice: la primera impresión de ti, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Un defecto o una virtud? ¿Un defecto o una virtud? No importa la edad. Sabes que hay muchas jóvenes o muchos jóvenes que cuando se les hace esta pregunta, lo primero que dicen: ay, estoy bien fea.
Ay, no estoy bien gorda. Ay, estoy bien flaco. Ay, no me gusta esto. Ay, si yo hubiera nacido en otro lugar. O sea, no tienen una respuesta positiva de sí mismos. Entonces, la primera impresión que tienes de ti, ¿es un defecto o una virtud? Piensa. Cada uno de nosotros tiene la respuesta. La pregunta número 3 dice, cuando te describes, ¿tus palabras se inclinan más a lo positivo o a lo negativo? Cuando te levantas y te ves al espejo, ¿qué dices? ¡Ay, qué horror! O dices, ¡qué chulada! ¿Qué dices de ti cuando te despiertas? ¿Qué piensas de ti? ¿Algo bueno? ¿O eres de los pesimistas que dices, ay, otro día más, ay, ir a trabajar, ay, qué aburrido, ay, qué cansado? ¿Eres de esas personas o eres una persona muy optimista, muy positiva, verdad? Y la cuarta pregunta dice, ¿cómo te sientes de ti mismo? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien con la persona que eres? ¿O has anhelado ser otra persona? ¿Te hubiera gustado ser mujer si eres hombre, o si eres hombre te hubiera gustado ser mujer porque dices que las mujeres somos más guapas, más hermosas, más carismáticas, ¿verdad? O dices, ay, me hubiera gustado ser mujer porque como que mis papás quieren más a mi hermana que a mí. O sea, ¿cómo te sientes de ti mismo? ¿Te sientes contento con haber sido hombre? ¿Te sientes contenta con haber nacido mujer? ¿O has anhelado otra cosa? Piensa, estas 4 preguntas son muy sencillas, pero tienen que ver mucho con nosotros mismos, con nuestra personalidad, con nuestra identidad, con nuestra manera de ser. Así que todas estas preguntas hablan de nuestro sentido de valor. Así de fácil. Hablan de nuestro sentido de valor. Puede ser que en la mayoría de nuestras respuestas seamos demasiado duros o demasiado críticos. Y muchas veces esas respuestas negativas que tenemos de nosotros mismos nos llevan a rechazarnos a nosotros mismos y nos volvemos crueles también con nosotros mismos. No hace falta que la gente nos rechace, no hace falta que la gente nos critique, si lo hacemos nosotros mismos, nos devaluamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos amamos realmente como Dios nos ama. Así que todo tiene un comienzo en tu vida. Todo tiene un comienzo en nuestra vida. Quizás la falta de autoestima viene de tu niñez o de tu juventud. Aceptaste que te etiquetaran desde que fuiste niño. Y como somos niños inocentes, indefensos, a veces aceptamos que aún nuestros propios padres nos etiqueten con apodos. La gorda, el flaco, el chaparro, la negra, la prieta, ¿verdad? El flojo, el inútil, el tonto, el burro, y te van etiquetando y tú lo vas aceptando, y eso lo único que hace es que devalúa tu identidad, devalúa tu personalidad, te quita el sentido de valor que tú debes de tener, y entonces cuando llega una fecha como esta, la fecha del amor, entonces tú dices, ay no, el amor es una falacia, el amor no existe, hay puras bobadas, ¿no? Entonces, aceptaste que se burlaran de ti, que hicieran chistes de tu persona, y conforme creciste, te diste tú mismo, cediste autoridad a esas palabras en tu vida. Y por eso hay mucha gente deprimida también, porque no tiene una buena autoestima, no tiene un buen pensamiento de sí mismo, denigraron tu personalidad, aceptaste que se burlaran de ti. Y es muy diferente lo que tú piensas de ti que lo que Dios piensa de ti. Hay una distancia muy grande. Pero sabes que los mexicanos, por hablar de nosotros los mexicanos, somos muy dados a poner apodos. Los mexicanos somos, bueno, como dicen,
tenemos en la punta de la lengua siempre una ofensa para otras personas, el burlarnos de las demás personas. No sé por qué, es una de las características que tenemos los mexicanos, no solamente el buen humor, no solamente el ser hospedadores, a veces tenemos esa facilidad de burlarnos de la gente, los mexicanos, y yo creo que es algo que tenemos que ir erradicando poco a poco. Pero mira lo que dice en la Biblia Proverbios 29:11, que es un pasaje que constantemente debemos de estar recordando. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Y la segunda parte que no aparece aquí, pero dice para darles un futuro bueno, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que tú piensas de ti mismo a lo que piensa Dios de ti? ¿Qué crees que piense Dios de ti? Que eres una excelente persona, que eres una persona muy valiosa, que Dios te concedió la dicha de ser mujer y Dios te concedió la dicha de ser varón. Esa es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado. Así que desde que tú naciste, tú ya estabas en el pensamiento de Dios, porque Él siempre tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Así que mi deseo es que cuando tú salgas de este lugar, te vayas con un deseo en tu corazón de amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Yo crecí, te voy a dar un ejemplo de mi vida, yo crecí en un ambiente muy bonito de familia, de veras muy bonito, crecí con mis padres y con 4 hermanos más, con los que conviví mucho, se los he comentado muchas veces. Crecí en un ambiente muy sano, muy familiar, pero hubo algo que no me gustaba de mi vida, y ese algo que no me gustaba de mi vida era mi nombre. ¿Sí saben cómo me llamo? Bueno, muchos me dicen Mela, pero mi nombre es Amelia. Y sabes que desde que yo comencé a crecer y a escuchar mi nombre, nunca me gustó mi nombre, nunca. Siempre yo me decía a mí misma, pero ¿por qué me pusieron Amelia? Crecí, entré al kinder y cuando yo oía mi nombre, hagan de cuenta que oía que me decían algo malo, ¿no? Fui creciendo, entré a la primaria y oír que todos los días la maestra dijera Amelia Maza y yo tenía que decir presente, me indignaba mi nombre, no me gustaba. Y lo peor era cuando alguien se equivocaba en mi nombre y en lugar de decirme Amelia me decía Emilia. Ay, no. Emilia Maza y yo tenía que decir Amelia, por favor, Amelia. O me decían Amalia. Ay, no soy Amalia, soy Amelia. Entonces, kinders, primaria, secundaria y aún en lo que estudié en mi carrera, cuando me confundían por Emilia o por Amalia, era como si me dijeran algo terrible, ¿no? Yo no soportaba que dijeran mi nombre, no me gustaba. Y en una ocasión yo le dije a mis papás, ¿pero por qué me pusieron Amelia? O sea, ¿alguna venganza o qué, no? Entonces mi papá, bueno, yo sabía de dónde venía mi nombre, pero mi papá me dijo, Melita, es que mis 2 primas, a las que yo amo mucho, una es María y la otra es Amelia, y en honor a mis primas, yo en aquel tiempo, cuando yo fui muy pequeñita, pues me bautizaron así, con María Amelia, ¿no? Mis tías poblanas, muy bonitas mis tías, muy amables, yo las quise mucho a mis tías, pero me pusieron el nombre de mis tías. Entonces un día mi papá me dice, ¿y cómo te hubiera gustado llamarte? Y sin pensarlo le dije, Victoria. Yo quería llamarme Victoria y me dice mi papá, bueno, pero pues te llamas Amelia, eres Melita. Bueno, está bien, me quedé con mi nombre, ¿verdad? Soportando mi nombre. Después conocí a mi esposo, ¿verdad? Y un día mi esposo me dice, yo le comenté, no me gusta mi nombre. Y me dijo, pero pues es un nombre muy bonito. ¿Tú sabías que la primer mujer piloto se llamó Amelia? Y le dije, no sabía, pero pues como que no me causó ningún impacto, ¿verdad? ¿Qué que se haya llamado Amelia? A mí no me gusta mi nombre. Entonces pasa el tiempo, cuando yo ya tenía 29 años,
Asistía yo a congresos para prepararme para ser maestra de niños en la iglesia. Y ahí, en ese tiempo, unos misioneros norteamericanos fueron los que me hicieron mis mopeds. Entonces ellos nos dieron unas clases por 5 días, nos hablaron de la historia de una misionera llamada Amelia Carmigel, una misionera irlandesa que nació en 1867. Esa misionera, cuando fue niña, aceptó a Cristo a los 3 años. Y cuando yo empecé a escuchar la historia de esta misionera, me empecé a identificar con ella, porque yo acepté a Cristo entre los 3 y 4 años. Y la niña creció en un ambiente también familiar, pero la mamá era de ojos azules y la niña quería tener ojos azules. Y la niña aprendió en la escuela dominical que Dios concede todos los deseos de tu corazón. Y entonces ella todas las noches oraba a Dios y le decía: Dios, dame ojos azules como los de mi mamá. Y fue pasando el tiempo, la niña fue creciendo y Dios nunca le cambió los ojos azules. Se quedó con sus ojos cafés y de tez morena. Pasa el tiempo y la niña sigue orando y dice: Dios no contestó mi oración porque nunca me cambió los ojos. Y un día ya más grande, ella escucha la voz de Dios que le dice: un no es mi respuesta para ti. No te voy a dar ojos azules. Y ella entiende, después de muchos años, cuando llega a tener 28 años, ella decide ir a la India como misionera. Al llegar a la India se da cuenta que en ese lugar hay mucho tráfico de niños. Los llevan a cierto templo para dedicarlo a un ídolo, que dice ella, un ídolo horrible, y donde hay sacerdotes que violan a los niños, sean hombres o sean mujeres. Niños pequeños, desde bebés hasta jovencitos. Y entonces ella se da la tarea de querer investigar eso, pero para poder hacerlo, ella necesita vestir vestimentas hindúes, tener ojos cafés y teñir un poco más su piel con café, hacerla un poco más oscura. Eso le abrió las puertas para poder llegar a la India y para poder investigar y ganar a cientos de niños para Cristo y sacarlos de ese lugar tan horrible donde los niños eran víctimas de violaciones y de maltrato. Ahí entendió Amelia que el propósito de su vida era haber tenido ojos cafés y tez morena. Cuando yo escuché esa plática por 5 días, entendí que mi nombre tenía un propósito. Con el tiempo supe que mi nombre quiere decir trabajadora, diligente, útil, y creo que, modestia aparte, así soy yo. Soy muy trabajadora, soy diligente, me gusta servir. Y por si fuera poco, cuando muere mi tía Amelia en Puebla, asistimos 2 de mis hermanas y yo, y estamos en el funeral, mis tíos muy católicos, estaban muchas monjas ahí en su funeral y un sacerdote, y comienza a oficiar una misa para mi tía Amelia, y dice estas palabras: damos gracias a Dios por la vida de Amelia Victoria, que hoy está en la presencia de Dios. Amelia Victoria. Cuando yo llegué a México le dije a mi papá: papá, mi tía Mela se llamaba también Victoria, ¿por qué no me pusiste Victoria? Y me dice mi papá: nunca supe, Melita, que mi prima se llamaba Victoria. Así que llevo lo Victoria como un nombre honorífico. Con el tiempo tengo una nieta Victoria, ¿verdad? Dios concede los deseos de tu corazón, ¿verdad? Entonces, en ocasiones nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. El domingo pasado el pastor nos habló acerca de lo que es el verdadero amor en base a 1 Corintios 13. Y es muy diferente a lo que es un sentimiento. Mira lo que es un sentimiento. De acuerdo al diccionario, si lo podemos ver ahí, sentimiento es un estado de ánimo o disposición emocional
hacia una cosa o una persona. El estado de ánimo puede afectar una relación o puede afectar a la persona misma. Así que si tú tienes un estado de ánimo todos los días amargado, triste, tienes un estado de ánimo donde no le ves chiste a la vida, no sabes amar, entonces eso te va a afectar a ti principalmente, te va a afectar emocionalmente, te va a afectar familiarmente, laboralmente, te va a afectar en todas las áreas de tu vida, ¿no? Entonces, para mí ahora mi nombre ya no es un impedimento para amarme, para aceptarme, y puede ser algo muy insignificante, pero ¿cuántas veces no nos hemos aceptado por otras razones? Puede ser por el color de piel, por el estatus social, por la profesión, porque no tenemos los talentos que otros tienen o las cualidades de otros y nos menospreciamos a nosotros mismos. Y entonces es un impedimento para dar a otros una palabra de elogio. Te cuesta trabajo decirle a otra mujer, qué bonita te ves. O te cuesta trabajo decirle a otra persona, qué inteligente eres. O darle una palabra de aliento, una palabra de bendición. Porque como tú no te aceptas, porque vives anhelando ser otra persona, envidias lo que otros tienen, entonces te cuesta trabajo darlo a otras personas, una muestra de amor y de afecto. Y en ocasiones pensamos que no merecemos ser amados tampoco. Entonces, muchas veces por una desilusión amorosa o por alguna experiencia triste con alguna amistad de amigos o de los padres, hay tantas razones por las que llegamos a levantar una muralla de protección para nosotros mismos, que lo único que hacemos es lastimarnos a nosotros mismos, nos cerramos, nos bloqueamos y entonces no podemos dar amor, no podemos servir, no podemos dar afecto. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos impedidos para hacerlo. Nosotros mismos pusimos un bloqueo en esa área de nuestra vida, porque dice un pasaje, porque ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cómo te valoras? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te identificas a ti mismo? Entonces, si no tienes algo bueno de ti, no lo vas a poder dar. Ese pensamiento está siempre aquí. Entonces, cuando alguien viene y te dice, qué bonita te ves, tú dices, ay, sí, cómo no. Ay, qué guapo estás. Pues no sé a quién habré salido, ¿verdad? Y siempre tienes una palabra negativa o de defensa, porque no aceptas realmente lo que Dios quiere que seas. Entonces vamos a ver una verdad en la Biblia y vamos a ver una historia muy interesante que a lo mejor la has leído muchas veces, de una persona que no se amaba a sí mismo y nos va a ayudar a dejar esto muy claro. Hay un pasaje en 2 de Samuel 4:4 que dice así: Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Quizás tú has escuchado esta historia muchas veces, quizás has leído en tu plan de lectura diario, ¿verdad? Y lo tomas como una historia más. Pero sabes que esta es una historia que comienza ya con un drama. Cuando tú comienzas a leer la historia de este niño, al leer esto, no sé si tú te lo puedes imaginar y te darás cuenta que es una historia muy triste de un niño. ¿Cuántos niños ahorita en el terremoto, allá donde están rescatando niños? ¿Cuántos niños han salido con vida, verdad? Y en algunas imágenes, niños muy contentos al ser rescatados, ¿verdad? Porque de seguro eran niños o personas que pensaban que iban a morir entre los escombros, pero Dios les ha dado la oportunidad de salir con vida. Así que imagínate la historia triste de este niño y sobre todo de un niño que creció en una familia de buena posición económica, rodeado de lujos, al grado que tenía una nana a su servicio. No sé si aquí alguno de nosotros ha tenido una nana, ¿sabe lo que es eso?
una persona que esté al cuidado de ti o de tu bebé día y noche, que se haga cargo de él. Pero así creció este niño, el hijo de Jonatán. Y de la mamá no se sabe mucho, aunque tú leas la Biblia, no vas a saber mucho de la mamá, pero el papá era general también, era parte del ejército de su papá, del rey Saúl, y este niño, sabes que tenía un buen futuro, un futuro económico y social. Su papá se dedicaba a ser parte principal del ejército del rey, así que terminaba una batalla, iniciaba otra batalla y prácticamente el ejército competía con el tiempo del niño de Mefiboset. Por eso tenía quien se hiciera cargo de él, y no solamente una nana, había muchos sirvientes a cargo del niño, tenía muchas atenciones, muchas comodidades, una recámara quizás para él solo, los mejores alimentos. Tenía gente que cualquier cosa que él pidiera, pues se le daba. Era un niño con mucho porvenir, y sin embargo su vida terminó siendo lisiado, porque dice ahí en el pasaje que leímos que se le cayó a la nana entre los apuros, se le cayó y se lastimó los pies y quedó lisiado. Así que imagínate la historia de este niño. Si tú hubieses sido ese niño, ¿cuál sería tu reacción? Una mujer, por querer salvar la vida del niño, le arruinó toda su vida. La nana quiso hacer un bien y en lugar de hacerle un bien, le arruinó su vida. Qué paradoja, ¿no? Voy a salvar al nieto del rey, al hijo del futuro príncipe, ¿no? Y pan, va corriendo y pan, se le cae al niño. Imagínate de dónde se le cayó el niño, que quedó lisiado de los dos pies. No fue un tropezón, fue un golpe grande que el niño recibió. Ahora, el niño no era pequeño, de seguro ya caminaba y ya corría. Imagínate la escena. Tú imagínate corriendo con un niño de 5 años en los brazos. Cuesta trabajo, ¿no es cierto? Las que somos mamás. Cuesta trabajo ya correr con un niño de 5 años, más si come bien, ¿verdad? Está medio llenito. Entonces, y más si es larguito, de piernas largas, corriendo con tu niño en brazos. Entonces, imagínate de dónde se le cayó, qué tan fuerte fue el golpe. Ahora, imagínate lo que el niño pensó cuando se dio cuenta que ya no podía caminar. Imagínate la escena del niño. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y sabes que ahora hay muchos niños de la misma manera que Mefiboset. Hay mucho niño lisiado, mucho niño. Conocemos muchos niños abandonados por los padres. A veces el papá es el que se va de la casa, a veces es la mamá. Antes se veía más que era el papá el que se iba. Ahora es la mamá también la que se va y le deja al papá a los niños. Conocemos varios casos así nosotros. Entonces, niños abandonados por sus padres o por alguno de los dos, y su vida cambia radicalmente. Cuando hay un divorcio, ¿sabes que la vida de un niño se arruina? Es como si partieras a un niño en dos y le das a escoger, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Y el niño te va a decir, con los dos, porque es algo que los niños no entienden. Pero eso lo viven constantemente los niños. Así que la vida de Mefiboset cambió radicalmente, y la vida de niños, así como Mefiboset, cambia radicalmente, se vuelven introvertidos. Esto es un reporte que a veces dan las maestras en las escuelas. Los niños se vuelven introvertidos o se pueden volver muy violentos, se vuelven antisociales, y tristemente muchos nunca llegan a recuperarse del abandono de los padres y quedan lisiados para toda su vida. Qué triste, ¿no? Quizás te ha tocado vivir una historia similar, quizás fuiste abandonado, abandonada, y eso es lo que te ha impedido dar amor. Has vivido lisiado gran parte de tu vida. Y sabes que este tipo de personas se sumergen tanto en su dolor que ven la vida como una maldición y no pueden aceptar a otros niños o a otros jóvenes o a otras personas, y conforme van creciendo, va creciendo también su rechazo por las personas, y lo demuestran no dando amor porque no se aman a sí mismos.
Por eso no se puede dar lo que no se tiene. Y para que tú puedas dar amor, lo primero que necesitas hacer es saber que Dios te ama y aceptarte tal y como eres. La historia de Mefiboset no es cualquier historia. No es una historia que dices, ¡ay, qué padre está esta historia! Aún no había nacido Mefiboset. Cuando un día David, el rey David y su padre, Jonatán, hicieron un pacto de amistad. Dice ahí en la Biblia que cuando ellos se vieron, hicieron un pacto de amistad, de que se iban a querer siempre y que además uno por el otro iban a ver por su familia. Porque como eran hombres de guerra, sabían que en cualquier momento podía morir uno de los dos. Y se prometieron que iban a cuidar de sus familias. Así que David se acordó mucho tiempo después de este pacto. Pero ¿quién le puso al niño Mefiboset? Ahí no dice que la mamá, si tú lees otras historias te darás cuenta que a veces sí se relata que el papá o la mamá le pone nombre al niño. Pero ¿quién le puso Mefiboset a este niño? ¿Quién le puso? El nombre de Mefiboset significa vergüenza o destructor de imagen o de imágenes. Vergüenza. ¿Te imaginas este niño todas las mañanas? Vergüenza, despiértate, se te hace tarde. Vergüenza, ya está el desayuno, ¿verdad? Imagínate que todos los días este niño recibía ese tipo de nombre y por si fuera poco, Mefiboset tenía que depender de otras personas. No sé si en alguna etapa de tu vida te ha tocado estar en una cirugía, salir de una cirugía y que alguien te tiene que acompañar hasta ir al baño. Ay, no, eso es lo más penoso que nos puede pasar a las mujeres, ¿verdad? Cuando después de tener un hijo y más si es cesárea y que te tienen que acompañar al baño o cualquier otra cirugía, te da pena, ¿no es cierto? Pues este niño creció así. Dependía de todos para que él pudiera tener más o menos una vida y ahí írsela llevando. Así que todo esto hizo que ese niño viviera con mucha amargura y tristeza en su corazón, depender de otros. Y sabes que hay muchas personas que luchan todos los días con la vergüenza en su vida. La vergüenza de algo, la vergüenza de su nombre, como lo viví yo, la vergüenza de su apariencia, la vergüenza de su familia, la vergüenza de su comportamiento. Hay gente que dice, es que no quiero ser así, pero no sé, y me da mucha vergüenza que la gente sepa lo que soy, pero ¿qué puedo hacer si así soy? ¿No? Entonces, la vergüenza les impide muchas veces acercarse a otras personas, ponen una barrera de protección y eso pasó con Mefiboset. Y sabes que en el nombre muchas veces está el destino. Por eso es muy importante saber qué nombre le vas a poner a tus hijos. O cuidar, ¿verdad? Que si tu nombre ya no es un nombre que tiene un buen significado, bueno, pues tratar de cambiar esa maldición por bendición, porque a veces hay nombres que en lugar de ser bendición son de maldición. Pero mira, la historia no queda así. Pasan los años, crece el niño, se hace hombre, pero sigue siendo lisiado. Nunca se compuso, nunca se le arreglaron los pies. No había buenos traumatólogos en ese tiempo, ¿verdad? Pasan por lo menos 25 años de que muere el papá, ¿verdad? Y él queda a cargo de una familia que le abrió las puertas de su casa, ¿verdad? Y entonces un día, ya siendo David el rey de ese lugar, rey de Jerusalén, rey de Judea, entonces se acuerda David de esa promesa que le hizo a Jonatán, de que si algún día cualquiera de los dos moría, el otro se iba a responsabilizar de su familia. Y entonces David hace una pregunta y dice, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? O sea, es una pregunta al azar que hace David. ¿Habrá alguien de la familia de Saúl o de Jonatán que todavía viva? Porque yo quisiera mostrarle la bondad de Dios. Y entonces, ahí había un sirviente llamado Siba, y entonces él luego le dice al rey, sí,
sí, hay un hijo de Jonatán, pero ¿qué crees? Está lisiado de los pies. Ahora, ¿por qué Siba no le dijo? Sí, es el hijo de Jonatán, ¿qué crees? Es bien inteligente. Sí, es muy guapo, igual que su papá. No dijo una cualidad, dijo un defecto. Lo primero que dijo fue el defecto. Sí hay. Está el hijo de Jonatán, pero ¿qué crees? Está lisiado de los dos pies. Y sabes que muchas veces la gente, en lugar de decir algo bueno de ti, dice, en lugar de decir una cualidad, dice algo negativo de ti, o tú lo haces también. Entonces dice el rey, ¿y dónde está? Y el sirviente contesta, en Lodebar, en la casa de Matquir, hijo de Amiel. Ese niño fue llevado a una casa extraña, y el lugar se llamaba Lodebar, que quiere decir ninguna palabra o lugar solitario. Ese lugar de Lodebar estaba en medio del desierto. Así que no solamente estaba lisiado, no solamente su nombre significaba vergüenza, sino que estaba en un lugar apartado, en un desierto. Y Mefiboset vivía aislado, en soledad. Su condición lo hizo vivir de una manera solitaria. La vergüenza lo llevó a todo eso. Y sabes que eso es una característica de una persona que no sabe dar amor y que no puede relacionarse tampoco con los demás, no le gusta convivir con los demás, se aísla de las personas, siempre lo verá solo, siempre te dirá, es que no me gusta ir a tal lugar, es que me engento, es que no me gustan tales personas, es que no me gusta su ambiente, es que prefiero estar solo. Viven en Lodebar, en desierto, tristes, amargados por su condición, porque viven lisiados de su alma, de su corazón, se aíslan y se acostumbran a vivir en soledad, en Lodebar. Y muchas veces su círculo de amistades es muy pequeño o muy selecto. Y Mefiboset ya era grande. Yo creo que la nana ya había muerto, de seguro, o era ya muy ancianita, ¿verdad? Pero tenía familia del sirviente que lo atendía y se hacían cargo de él. Y en el transcurso de esta historia, cuando tú lees toda la vida de Mefiboset, te darás que no solamente vivió esto, sino que este mismo siervo, Siba, cuando pasa el tiempo, le quiere hacer una mala jugada como para quitarle lo que el rey le da y que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando este hombre escucha al rey decir estas palabras, ¿sabes lo que hace? Corre por Mefiboset. Y de seguro cuando llega con él, lo baña, ¿verdad? Porque no sabemos si lo bañaban o no, pero llega y le dice, te tengo una buena noticia. Lo baña, lo arregla, le pone quizás una nueva túnica y le dice estas palabras que vamos a leer ahí en 2 de Samuel 9 del 5 al 8. Cuando se presentó ante el rey, se dejó caer, dice, se deja caer y se inclina ante el rey y le dice estas palabras. Cuando yo leí esta primer parte, yo me puse a pensar, de seguro lo llevaban entre dos personas, porque estaba lisiado de los dos pies. Y entonces dice, se deja caer y se inclina ante el rey y le dice estas palabras. Cuando se presenta ante el rey, se postra hasta el suelo con profundo respeto. David le dijo, saludos Mefiboset, o sea, una impresión tan agradable que le dio al rey David, que las palabras del rey están ahí entre admiración. Saludos, oye, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Sin embargo, Mefiboset le dice, yo soy tu siervo, con temor, como después de estar ahí postrado en el suelo, le dice, yo soy tu siervo. Una gran diferencia entre el tono de voz de David y el tono de voz de Mefiboset. David le dice, oye, qué padre que estás aquí. Sí, pero soy tu siervo.
soy tu siervo. Y entonces David le dice, no tengas miedo, mi atención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que le pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset todavía se inclina en el suelo y le exclama, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Con unas palabras de miedo, de tristeza, de amargura, y todavía se atreve a decirse perro muerto. ¿Saben qué quiere decir esta frase de perro muerto? La usaban, era una palabra que se usaba en ese tiempo. Y perro muerto quiere decir desechado y sin esperanza, que no sirve para nada, un bueno para nada, un inútil. Eso quiere decir perro muerto. En una ocasión cuando están en la batalla, ahí el rey David, hay unos hombres que también llegan ahí a pelear, ¿verdad? Y le dice uno de los generales de David, le dice a David, hablando de otros hombres, ¿quién es este perro muerto? O sea, que se atreve a venir y querer desafiar al rey. Entonces, esa palabra de perro muerto quería decir inútil, bueno para nada. ¿Has escuchado esa frase? Es un bueno para nada, es un inútil, ¿verdad? Pues así se sentía Mefiboset, un perro muerto, sin esperanza, ¿verdad? Él se veía así, ni siquiera para dar un poco de amor, ni siquiera para amarse a sí mismo. Pero el rey no miraba la condición de Mefiboset y le dio 3 propuestas muy interesantes. Uno, primero, le restituyó todo lo que él no tenía. Le dijo, te voy a dar todo lo que le perteneció a tu abuelo, te lo voy a regresar. En segundo, lo invitó a su mesa, le dijo, todos los días vas a comer en la mesa del rey. Y en tercer lugar, lo trató como un hijo. Wow, nunca se imaginó Mefiboset que su vida iba a tener un cambio tan radical. Nunca se lo imaginó. Dios se ha encargado, ¿sabes qué?, de buscarnos. Tú no encontraste a Dios, Dios te encontró a ti en la condición en la que estabas. Dios te encontró a ti para restituirte de todo lo que tú no tenías, de todo lo que el diablo te quitó con esas palabras ociosas que levantaron en contra de ti y que a lo mejor tú permitiste que afectaran tu vida emocional, espiritual, física. Dios te encontró para restituirte todo eso que el diablo te robó, todo lo que habías perdido. Así que de seguro no fue tan fácil para Mefiboset olvidar su pasado, pero tenía frente a él una nueva vida. Estaba respaldado por el rey y ahora ya no estaba en un lugar aislado. De un desierto pasó a vivir a un palacio y le fue devuelto todo lo que él ni se imaginaba que era de él, porque era un niño de 5 años que nunca supo que tenía una herencia tan grande. Las tierras que le pertenecían, los sirvientes no le ayudaban de gratis, era porque él era el nieto del rey. Así que cuando el rey le devuelve todo esto, es como si Mefiboset se le hubieran abierto los ojos, ¿no? Entonces, aunque esta historia dice que también él tuvo un hijo, si tú lees la historia, al terminar esta parte de estos pasajes, dice que Mefiboset también tenía un hijo, de seguro fue casado, pero infeliz. Casado, pero infeliz. Su condición cambió hasta que fue llamado por el rey. El rey le brindó una nueva vida. Y ¿sabes qué? Jesús nos ha encontrado y quiere cambiar tu vida. Desde el momento que tú tuviste ese encuentro con Jesús fue porque Él te encontró y ha querido cambiar tu vida. Él ha derramado ya su amor en cada uno de nosotros. Por eso no puedes decir, no, yo no sé amar. No, yo no puedo amar. No, sí puedes, porque ya el amor ha sido derramado en tu corazón. Muchos no saben amar, pues porque no les enseñaron a amar o vivieron en un hogar lleno de problemas,
de divorcio, de abandono, de maltrato, y los bloqueó en esa área de su vida, de poder dar amor. Así que hay mucha gente con impedimentos internos, mucha gente allá afuera y aquí adentro. Hay mucha gente con impedimentos internos, están lisiados de su alma y por eso no pueden dar amor, porque están lisiados. Hay algo ahí que les impide dar amor. Se han bloqueado y no pueden dar amor. Envidian la condición social de otros, envidian la inteligencia de otros, el carisma, se avergüenzan de su condición física y sus impedimentos internos les impiden amarse a sí mismos y no son felices. ¿Sabes que hay mucha gente que no es feliz? No le sacas una sonrisa, como dicen, ni con un anzuelo. No le sacas una sonrisa. Siempre están de mal humor, siempre están tristes, amargados, viven en soledad, ¿no? ¿Por qué? Porque sus impedimentos internos les impiden dar amor. Culpan a otros de su condición y terminan aborreciendo eso que según ellos los hacen felices. Es más fácil echarle la culpa al papá, la mamá, al abuelito, al tío, al padrino, al amigo, al vecino, al jefe, al maestro. Es más fácil echarle la culpa a otros. El verdadero amor no se basa en sentimientos ni en emociones. El verdadero amor es real como el amor de Dios. Así que cuando te pregunten, ¿qué es amor? ¿Para ti qué es el amor? Para mí el amor es real, es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor. Y cuando tú tienes el amor de Dios derramado en tu corazón, es más fácil amar a los demás. Al que te hirió, al que te ofendió. ¿Sabes cuántas veces tenemos que amar y perdonar? Más de 490 veces. Pero eso repítelo año tras año, año tras año. Entonces Dios hizo un pacto de amor y fidelidad con su Hijo Jesús y por eso el amor de Jesús está en nuestros corazones para poder dar amor. Así como el rey David le mostró bondad y amor a ese hombre, le restituyó todos los años de soledad brindándole su casa, un lugar en su mesa, le devolvió su herencia, pero lo mejor que pudo haber recibido Mefiboset fue que David lo amó como a un hijo. Lo que nunca tuvo Mefiboset, nunca experimentó el abrazo de un papá, de una mamá, nunca experimentó el abrazo de un amigo, porque el hombre que lo cuidaba lo hacía por lástima, pero nunca recibió el amor de un padre. Pero en esos pasajes dice, y David lo amó como a un hijo. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Si tú has sido una persona que ha sufrido por cualquiera que sea tu situación y te has sentido como ese niño, quiero decirte que Dios ha derramado su amor en ti. Por eso dice, con amor eterno te he amado. Y el amor eterno es eterno, nunca se acaba. Si te ha costado trabajo amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus parientes, a tus amigos, compañeros de trabajo, entonces tienes que aceptar el amor de Dios para que puedas amar a otros. Así que si tomas la decisión de amar a los demás, así con todo y sus defectos, aprenderás a amarte primero a ti mismo. Porque no puedes dar lo que no tienes. No se puede dar lo que no se tiene. Mefiboset estaba lleno de complejos. No tenía esperanza. Creyó que había nacido con el peor de los castigos, ¿verdad? Pero Dios le cambió la vida para poder dar nuevamente amor. Así que no nos excusemos diciendo, es que yo así soy. Así ha sido toda mi familia. Soy de Pachuca. Así somos los pachuqueños, no, mejor da de lo que Dios te ha dado. De gracia recibiste, da de gracia. Así que yo te invito en esta mañana a que si hay algo en tu corazón que te ha impedido, con lo que has vivido años o meses o días, con algo en tu corazón que te impide dar amor, despójate de eso el día de hoy y deja que el amor de Dios inunde tu corazón. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que hagamos una oración